Saludos y bendiciones para todos ustedes de manera especial en esta hora. Aquí su servidora Sherlyn, como siempre trayendo alguna reflexión para compartir con todos ustedes y poder bendecir sus vidas. Algunas personas tienen inquietud de saber el por qué no podemos celebrar la fiesta de Halloween. Ya sé que pasó la fecha, pero aquí estoy dejando esa pequeña enseñanza hablada en español, traducida al portugués, y esperando siempre que sea de bendición para todos ustedes. Y aquí estoy para responder sus preguntas y poder ayudarles de la mejor manera posible. Hola, ¿ya se dieron cuenta cómo todos los años, cuando llega el final de octubre, el mundo entero entra en la misma oscura sintonía? Las calles se llenan de decoraciones macabras, los niños se visten de monstruos, incluso hay cristianos que empiezan a decir, es solo una broma, pero ¿será? Y si yo te dijera que Halloween, detrás de sus coloridas fantasías y dulces inocentes, esconden raíces espirituales que pocos conocen y que pudieran estar abriendo puertas peligrosas sin que las personas se den cuenta? Hoy quiero mostrarte 3 motivos sorprendentes por los cuales los cristianos no deberíamos celebrar Halloween, y el tercero de ellos te va a dejar en silencio por algunos segundos. Entonces, quédate conmigo hasta el final, porque esta reflexión va a cambiar la forma en la que muchos ven el mundo espiritual y tal vez hasta la manera en cómo estás protegiendo tu casa y tu familia. Todo comienza muy inocente, Los niños disfrazados, yendo de puerta en puerta, diciendo dulces o trucos, risas, diversión. Pero detrás de toda esa apariencia inofensiva existe una vieja historia que nació siglos atrás, antes de Halloween convertirse en una fecha comercial. El origen de esa celebración viene de los celtas, un pueblo europeo que creía que en el 31 de octubre el mundo de los muertos y los vivos se conectaban. Ellos llamaban esa noche de Sanjay, una especie de año nuevo pagano, donde creían que los espíritus vagaban por la tierra. En esas fechas las personas solían encender hogueras y ofrecer sacrificios a los dioses paganos para ahuyentar a los espíritus malignos. También usaban máscaras y disfraces terroríficos para engañar a los muertos, creyendo que si se parecían a ellos, los dejarían en paz. Parece aterrador, ¿verdad? Pero lo que muchos cristianos no saben es que Halloween mantiene el mismo principio hasta el día de hoy. Una noche donde el miedo, la muerte y el terror son celebrados como diversión. Ahora, piensa conmigo, ¿cuándo se volvió divertido el miedo? ¿Desde cuándo jugar con el mal se ha vuelto normal entre los hijos de Dios? La Biblia es clara cuando dice en Efesios 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien expónganlas a la luz. ¿Ven el contraste? Mientras que Halloween celebra la oscuridad, la palabra nos llama a hacer luz. Y lo más peligroso es que cuanto más tiempo pasa, más se ha disfrazado Halloween de festival cultural o tradición para aparentar ser inofensivo. Pero el enemigo es astuto. Él no aparece con tridentes y cuernos. Él se presenta disfrazado de diversión. Y el mayor error es pensar que lo espiritual carece de poder simplemente porque se practica de forma lúdica. La Biblia nos muestra que el diablo no necesita de adoración directa. Para él es suficiente lograr normalizar el mal. Cuando el mal se torna común, cuando lo espiritual es tratado como folclore o como algo superficial, el corazón se vuelve frío e insensible al peligro real que se esconde tras estas prácticas. Imagínense entonces qué sucede cuando toda una generación crece incursionando en el ocultismo con brujas, demonios y fantasmas. Ella pierde el miedo a lo sobrenatural y empieza a tratar lo sagrado como algo banal. Y aquí es donde el enemigo vence, y no con la fuerza, sino con la sutileza. ¿Ok? El primer motivo, por lo tanto, es este. Halloween ridiculiza el mal y convierte lo espiritual en una broma. Así que cuando un cristiano participa, aunque sea por diversión, está transmitiendo un mensaje espiritual. Puedo mezclar luz y oscuridad y no pasa nada. Pero no, eso está mal. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión existe entre la luz y las tinieblas?
Ninguna. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere, borrar de la mente de las personas la frontera o límite entre lo que es santo y lo que es profano. Con cada disfraz de bruja, cada decoración de cementerio, cada película de terror para entrar en el clima, la línea entre el bien y el mal se difumina cada vez más, hasta el punto de que el cristiano ya no percibe la diferencia. Y cuando no percibimos lo que está mal, empezamos a aceptarlo. Cuando lo aceptamos, lo repetimos. Y cuando lo repetimos, nos acostumbramos. Y el mal, una vez aceptado y normalizado, ya ha ganado media batalla. ¿Te has fijado en cómo cambia el clima en esta época del año? Las vitrinas están llenas de brujas, de zombies, las canciones hablan de la muerte e incluso quienes no creen en lo sobrenatural perciben una energía diferente en el ambiente. Pero lo que casi nadie entiende es que esto no es una coincidencia, es algo espiritual. Halloween no es solo una celebración cultural, es una fecha espiritual activa creada originalmente para honrar a los muertos e invocar a los espíritus. Lo que el mundo llama de tradición, el reino de las tinieblas lo llama oportunidad. Parece algo serio y lo es. La Biblia nunca trata el mundo espiritual a la ligera. Nos advierte en 1 de Pedro 5:8, nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Halloween es precisamente ese momento en que muchos, sin darse cuenta, abren brechas. Dejan entrar al enemigo en nombre de la diversión. El problema es que el enemigo nunca entra para jugar, entra para habitar. Y cuando nos involucramos con lo que es oscuridad, incluso simbólicamente, algo dentro de nosotros se contamina. ¿Cuántas personas ya hemos escuchado diciendo, yo solo veo películas de terror por diversión, pero en la noche no logran dormir bien, sienten presencias, tienen pesadillas y miedos inexplicables? Eso sucede porque lo espiritual es real. Todo lo que las personas consumen, imágenes, música, palabras, se convierten en una puerta de entrada a lo que se encuentra detrás. Y el Halloween es toda una festividad basada en el miedo, la muerte y lo oculto. Cuando usted entra en ese ambiente, incluso sin querer, te conectas con la atmósfera espiritual que domina ese periodo de tiempo. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Muchos cristianos, mientras dicen, eso es pura fantasía, hay personas al otro lado del mundo que en la misma fecha están realmente practicando rituales. Sí, rituales de invocación, consagraciones e incluso sacrificios. Porque el Halloween es considerado por muchos grupos ocultistas como el día con mayor poder espiritual del año. Mientras un cristiano decora su casa con telarañas y calabazas sonrientes, un satanista dedica ese mismo día a su dios de las tinieblas. Y lo espiritual no separa la intención de la acción. Y usted podría decir que es solo un juego, pero en el mundo invisible hay un significado real. Es como si usted firmara un contrato sin leer las letras pequeñas. El enemigo se aprovecha de la ignorancia. Él sabe que cuando una persona participa de algo que representa las tinieblas, está dando su consentimiento incluso sin darse cuenta. Jesús dice en Mateo 6, 22, 23 que si el ojo es bueno, el cuerpo está lleno de luz, pero si el ojo es malo, todo el cuerpo estará en oscuridad. Y eso significa que aquello que usted ve, celebra y consume alimenta su espíritu. El Halloween es una fiesta de oscuridad disfrazada de diversión. Muchos jóvenes cristianos hoy en día están atrapados espiritualmente porque abrieron puertas sin darse cuenta. Empezaron con peliculitas de terror, luego vino la curiosidad por los horóscopos, después el interés por hechizos, energías y cristales, y en poco tiempo intentan manifestar cosas que solo Dios puede dar. Todo eso proviene de la misma raíz, la sutil aceptación de lo que parece inofensivo. El enemigo no te arrastra al abismo de golpe, él te guía paso a paso hasta que pierdas el discernimiento, y Halloween es uno de esos pasos. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y es precisamente esta falta de conocimiento la que el enemigo usa para infiltrar el mal en las pequeñas cosas.
¿Quieren un ejemplo práctico? ¿Alguna vez has visto a alguien decorar su casa con cruces, ángeles y versículos para celebrar lo bueno? No. Pero en Halloween la gente decora con fantasmas, tumbas y demonios y les parece gracioso. Ahora piensa, ¿a quién se exalta en esa fecha? No es a Dios. Y aquí viene el segundo motivo que debería abrirte los ojos. Halloween es una celebración que exalta espiritualmente el miedo a la muerte y al ocultismo, todo aquello que el reino de Dios combate. Cuando usted participa, aunque sea simbólicamente, usted se alinea espiritualmente con el contenido de esa celebración. Y en el mundo espiritual, la alianza es un asunto serio. No existe la neutralidad. O estás del lado de la luz o del lado de las tinieblas. Por eso Halloween se ha convertido en un campo minado espiritual. Muchos entran pensando que solo se divierten y salen cargando con problemas que no comprenden, como ataques nocturnos, pesadillas, opresión, ansiedad, miedo constante y lo peor de todo es que creen que es psicológico, cuando en realidad es espiritual. Usted no necesita prender una vela o hacer un ritual para abrir una puerta. Será suficiente estar de acuerdo con lo que ella representa. Y cuando un cristiano participa de una fiesta que glorifica muerte, él está de acuerdo con la misma cosa que Jesús vino a destruir. Porque Jesús venció la muerte, él triunfó sobre el miedo, él rompió las cadenas del infierno. Entonces, ¿cómo puede un cristiano celebrar aquello que su Salvador venció? El enemigo tiembla cuando un cristiano ora, pero se ríe cuando ve cristianos celebrando lo que pertenece a su reino. Y es exactamente eso lo que él quiere, que la iglesia se mezcle, que pierda el discernimiento, que juegue con aquello que debería combatir. Pero Dios está levantando una generación que no se va a callar delante de eso. Una generación que se va a levantar con discernimiento y con autoridad y va a decir, en mi casa no, porque quien entiende lo espiritual no juega con el infierno. Bien, el tercer motivo es el más sorprendente y quizás también el más incómodo. Halloween desvía la atención de lo que deberíamos estar celebrando, la vida, la luz y la victoria de Cristo. Parece sencillo, pero piensa, el cristianismo en su esencia es una celebración de la vida. Creemos en un Dios que rescató al hombre de la muerte y lo trajo a la luz. Creemos en un Salvador que venció el infierno, desarmó las fuerzas de la oscuridad y nos liberó de ella. Ahora imagina lo que significa espiritualmente para un hijo de Dios participar en una celebración que hace exactamente lo contrario. Glorifica el miedo, juega con la muerte y celebra el terror. El enemigo no necesita hacerte negar a Cristo. Basta con hacerte olvidar lo que Cristo representa. Y eso es lo que Halloween hace tan bien. Él cambia el enfoque. En lugar de proclamar el reino de la luz, visten con los colores de la oscuridad por diversión. Pero Jesús fue claro en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre una montaña. Es una responsabilidad cargar el brillo del cielo en medio de las sombras. Pero ¿cómo brillar si estamos mezclados con lo oscuro? Muchos cristianos sin darse cuenta se convierten en lo que llaman de cristianos camaleones, cambian de color de acuerdo al ambiente. En la iglesia levantan las manos, en Halloween se colocan un disfraz, el domingo dicen santo, santo, el lunes publican fotos con gorros de brujas y calaveras sonrientes. Y no conforme con eso, cuando alguien pregunta, ¿pero por qué usted celebra? Responden, es solo para no quedar por fuera. Pero el Evangelio nunca llamó a nadie para ser igual al mundo. Jesús no murió para que encajáramos, murió para que fuéramos diferentes. Ser diferente no se trata de ser radical, sino de ser coherente. Se trata de comprender que si Cristo te sacó de la oscuridad, no necesitas volver a ella ni siquiera por un día. Y aquí es donde está el punto más fuerte de este motivo. Halloween no es solo una fiesta, es un espejo espiritual que revela cuánto anhela nuestro corazón parecerse al mundo. Si lo que te motiva a participar es no querer ser excluido, quizás el problema no sea la fiesta en sí, sino cuánto tu corazón busca la aprobación humana. Y el enemigo lo sabe y siempre intentará hacerte sentir extraño por seguir el camino de la luz. Pero Jesús siempre fue extraño para el mundo. Él no encajaba y por eso fue rechazado y aún así fue victorioso.
El cristiano que entiende quién es en Cristo no necesita de disfraz porque ya fue revestido de la armadura de Dios. Él no necesita buscar emoción en el miedo porque ya viene movido por la presencia del Espíritu Santo. Él no necesita celebrar la muerte porque ya carga dentro de sí la vida eterna. Cuando el Halloween llega, el mundo se viste de oscuridad, pero el cristiano tiene la oportunidad de hacer lo opuesto, encender la luz en vez de colocarse una máscara. Él revela el rostro de la verdad. En lugar de abrir la puerta para los dulces o travesuras, Él abre el corazón para la oración y la intercesión. Porque mientras el mundo juega con demonios, el cristiano se arrodilla y habla con el Rey. Y es por eso que Halloween se convierte en una oportunidad, no para mezclarse, sino para ser testimonio de que en tiempos de engaños ser diferentes es ser luz. Imagínense el impacto de alguien escucharte decir: yo no celebro Halloween porque ya yo tengo un Salvador que venció la muerte. Eso es poderoso, eso es evangelismo sin necesitar de micrófonos. El mundo necesita de cristianos que no solo hablen de la luz, sino que también vivan como luz. Gente que no necesita de disfraces para sentirse aceptado. Gente que entiende que seguir a Jesús es escoger nadar contra la corriente, así cueste soportar feas miradas, risas o invitaciones rechazadas. Porque un día quien se burló de nuestra fe va a recordar que usted se mantuvo firme y va a buscar exactamente el Dios que usted escogió honrar. Al final, Halloween pasa, pero las consecuencias espirituales de lo que escogemos permanecen y la decisión es suya. ¿Va a continuar imitando al mundo o va a reflejar el cielo? Dios no nos llamó para esconder tu luz, sino para brillar donde todos están ciegos. Y el brillo de la verdad es lo que desenmascara el engaño. Por eso el tercer motivo es ese. Halloween no es adecuado para quienes llevan dentro de sí la vida que venció la muerte. Los cristianos no fueron hechos para celebrar el miedo, pero sí para promulgar la paz. No fueron llamados para usar máscaras, pero sí para mostrar el rostro del amor. No fueron creados para esconderse en las tinieblas, pero sí para caminar en ellas, llevando el fuego de la presencia de Dios. Entonces, en el Halloween, en lugar de disfrazarse de algo aterrador, vístase de propósito, ore, interceda, bendiga, transforme el día que el mundo dedica a las tinieblas en un día de luz, porque cada vez que el enemigo intenta celebrar la oscuridad, Dios levanta un hijo para recordar que la luz todavía vence. Si este mensaje te ha tocado y te ha hecho ver el Halloween de una forma diferente, comparte este video con alguien que necesita entender estas verdades. Comenta aquí en los comentarios lo que más llamó tu atención y si usted ya había pensado sobre eso antes. Y no se olvide de suscribirse a este canal porque aquí hablamos de fe, de verdad, de transformación, sin miedo a exponer las tinieblas a la luz. Dios te bendiga.